Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, como está en la liturgia. Yo les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13, todo el capítulo. Y yo quiero entregar un mensaje basado en este texto de la palabra de Dios. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Porque como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén, hermanos. Vamos a meditar en este texto de la palabra. Yo les invito a orar, pedir al Señor que por su Espíritu nos dé iluminación para entender su santa palabra. Oremos. Padre amado, Señor, muchas gracias, oh Dios, por este día que el Señor nos ha dado, por nuestras vidas, oh Dios, en tu presencia. Gracias, oh Dios, porque hoy es el día del Señor. Tu pueblo se reúne, oh Dios, delante tuyo para adorarte, para buscar tu rostro y especialmente, oh Dios, para escuchar tu voz. Habla con nosotros, oh Dios, por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine a nosotros, oh Dios, abra nuestros oídos, dé entendimiento a nuestra mente, pero abra nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Dios amado, bendíganos, oh Dios, bendiga a cada uno de mis hermanos en este momento en que escuchamos tu voz. Nosotros oramos, pedimos y ya agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema del mensaje es el siguiente: la importancia de tener visión espiritual. La importancia de tener visión espiritual.
En esta introducción yo quiero llamar la atención de los hermanos para la importancia, la necesidad que nosotros tenemos de tener los ojos espirituales abiertos en este tiempo. Nosotros estamos enfrentando esta pandemia muy difícil, situaciones que las personas mayores que están vivas han dicho que nunca vivieron un tiempo así. Difícil la situación, las familias encerradas, los países están encerrados, las fronteras están cerradas. Los hermanos saben, nosotros nos quedamos en Chile esperando abrir las fronteras para ir a Nueva Zelanda. Y todavía no hay previsión de cuándo se va a abrir efectivamente las fronteras de los países. Entonces, en este tiempo de crisis, uno queda pensando qué es lo que viene, si la situación puede incluso empeorar, y sube a nuestro corazón muchos pensamientos, incertidumbre. En muchos momentos nos quitamos, o sea, no es quitada la paz. Y es por eso que es importante que nosotros tengamos en este tiempo visión espiritual. Lo que este texto muestra, lo que ocurrió en la vida del profeta Isaías. Porque en la situación en que nosotros estamos viviendo, hay un riesgo y hay un peligro de que nosotros quedamos mirando solamente la situación material. Nos preocupamos con la situación física, con la situación material, con la sociedad. Y eso nos preocupa mucho. Nos preocupa cómo van a ser nuestros empleos, nuestros trabajos, cómo va a ser el sustento. Nos preocupa saber si vamos a tener salud. Todos nosotros clamamos y pedimos que no nos enfermemos y tenemos esta preocupación y de cómo será también el futuro. Y nos quedamos preocupados de qué es lo que va a pasar. Y hermanos, por supuesto que todas estas preocupaciones son legítimas. Nos preocupamos con estas cosas. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nosotros tenemos algo más allá. Y debemos, en estos tiempos de crisis, tener visión espiritual, tener entendimiento de acuerdo con lo que el Señor nos habla, de acuerdo con el Dios que nosotros tenemos. La visión espiritual que nosotros vamos a hablar aquí, la visión que nosotros necesitamos y que es tan importante, por supuesto, no es que nosotros tengamos revelación. Yo no voy a predicar aquí que nosotros pidamos que veamos el Señor como vio Isaías, ¿cierto? Sino que delante de la visión que tuvo el profeta, que está registrada en la Escritura, hay varias enseñanzas y hay varias aplicaciones que no fue solamente para Isaías, sino que es para todo el pueblo de Dios de todas las épocas. La visión que tuvo el profeta Isaías fue una visión única, fue una visión muy especial y hoy es palabra de Dios para todos nosotros. Y nosotros vamos a ver qué es lo que esta visión trajo sobre la vida del profeta Isaías. Así que yo les llamo la atención para que nosotros podamos aprender de esta visión del profeta Isaías y aprender a tomar en cuenta la importancia de la visión espiritual que nosotros como pueblo de Dios debemos tener. Y no tener solamente una visión circunstancial, material, humana y física en estos tiempos de crisis, porque eso puede realmente abalar mucho a nuestra vida. Pero nosotros tenemos algo más allá que el Señor nos ha dado, que es visión espiritual que nosotros debemos enfocar y debemos
tener y disfrutar en este momento de esta visión espiritual. Bueno, hablando un poquito sobre el profeta Isaías. Isaías tuvo esta visión en la historia del pueblo de Dios cuando estaban los reinos divididos. Isaías pertenecía al reino del sur. Isaías vivía en la capital del reino del sur, que era Jerusalén. El reino se llamaba Reino de Judá y estaba ya en el reino del norte, el reino de Israel, que la capital era Samaria. El reino del norte ya estaba llegando a su fin, ya estaba llegando al momento de su cautiverio. El nombre Isaías, el nombre del profeta, tiene un significado muy grande para su profecía. La palabra Isaías, el nombre Isaías significa Jehová es salvación. Y era eso lo que el pueblo de Israel necesitaba aferrarse en este momento. Isaías vivió en los años 765 a 695 antes de Cristo. O sea, más o menos 7 siglos antes de Jesús. Y es uno de los profetas más importantes del pasado. Isaías profetizó por un periodo muy largo, profetizó por 50 años y durante el reinado de 4 reyes en Judá. El rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Isaías, más allá de profeta, él fue llamado por el Señor para ser un profeta, pero él era un hombre de posición en Jerusalén. Isaías pertenecía a la aristocracia, era un noble, era un hombre de mucho conocimiento y de una gran formación dentro de Israel. Probablemente Isaías era primo del mismo rey Usías. Y él fue como que un consejero, como un asesor de los reyes. Era escritor, era poeta y era también un estadista al lado de los reyes de Israel. Y el texto que nosotros leímos habla del llamamiento del profeta Isaías para profetizar sobre el reino del norte, sobre el reino de Judá. Isaías va a enfrentar un drama muy grande. Ustedes vieron en el texto que la profecía, la predicación, el anuncio de Isaías no sería escuchado. La nación estaba enfrentando un momento muy delicado porque había una pelea muy fuerte con el reino del norte. El reino del norte se iba a caer durante la vida del profeta Isaías misma. Y el reino del sur debería entonces permanecer fiel al Señor. El reino del norte se iba a caer por su infidelidad, por el abandono de Dios. Y ahora Isaías tiene esta misión de predicar a este pueblo para que no siga el mismo paso del reino del norte. Pero el Señor muestra a Isaías que los días ya son los últimos días. Los tiempos son tiempos difíciles. Isaías tenía que enfrentar entonces esta dureza, esta rebelión en el corazón del pueblo. Y el mensaje del profeta Isaías pasa por lo menos 3 partes. En la primera parte del libro, Isaías habla de la rebelión, que el reino del sur, su propio reino, va siguiendo los pasos del reino del norte. Entonces Isaías muestra el pecado del pueblo y el pueblo debería entonces arrepentirse de estos pecados. El pueblo debería confiar en el Señor y buscar al Señor. El mismo significado del nombre del profeta. Jehová es salvación.
Entonces el pueblo debería confiar en eso, arrepentirse de sus pecados y confiar en el Señor. En una segunda parte del libro, Isaías anuncia que va a venir el castigo de Dios. Si no hay arrepentimiento, si el pueblo no escucha la palabra, y lo que es dramático es que Dios dice que el pueblo no iba a escuchar, se iba a venir el cautiverio babilónico. Isaías profetiza el futuro, lo que iba a venir. Incluso, hermanos, es muy impactante que Isaías profetiza que Dios levantaría Babilonia y después Dios derribaría Babilonia. Isaías ya profetiza todo eso. Y en este tiempo, en este momento de la profecía, Isaías profetiza la venida del Salvador, la venida del Mesías, que sería el Señor, pero también sería un siervo sufriente. Y la última parte de la profecía de Isaías, Isaías profetiza sobre el nuevo Israel, sobre un futuro de un Israel restaurado y renovado. Entonces, hermanos, delante de todo este cuadro, Isaías, nosotros estamos delante de la visión más importante que Isaías tuvo en su ministerio, la visión de su llamamiento. Con esta visión, Isaías desarrolló su ministerio, vivió su vida en un tiempo difícil, pero con mucha firmeza, con mucha determinación, con mucha convicción, con mucho gozo, con mucha seguridad. Y yo creo que es eso lo que nosotros tanto necesitamos en este momento. Entonces yo quiero mostrar a ustedes, en el texto que nosotros leímos, algunas lecciones sobre la importancia de tener visión espiritual. En primer lugar, hermanos, la visión de Isaías enseña a nosotros que la visión espiritual nos hace ver que nuestro Dios, el Señor, reina en santidad. El texto que nosotros leímos dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tiene la visión del Señor, el Jehová, nuestro Dios, el Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías tiene la visión del Señor reinando absoluto sobre todas las cosas. Muy importante lo que ve el profeta Isaías en ese momento, porque el tiempo, hermanos, que Isaías vivía era un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis muy grande, porque el rey Usías había muerto. El rey Usías fue un rey muy importante para Israel, fue un rey muy bueno, fue temeroso de Dios, reinó, tuvo un reino muy largo, fueron 56 años, y él hizo cosas muy importantes. Él edificó ciudades portuarias en Israel, trajo prosperidad económica a Israel, aumentó los ejércitos de Israel, trajo victoria, sobre todo sobre los filisteos, y Israel tenía una confianza muy grande en sus ejércitos. Y él también, Usías, era amigo de la agricultura, abrió muchos pozos en Israel. Entonces, con el rey Usías, Israel vivió una prosperidad muy grande, una estabilidad muy buena. Aunque el reino del norte se estaba cayendo, el reino del sur vivía este tiempo de paz y de prosperidad. Pero ahora el rey Usías había muerto. Por causa del orgullo del rey, Dios le envió una enfermedad que fue la lepra, y el rey Usías vino a morir de esta enfermedad. Y seguramente Isaías y toda la nación estaba muy abalada con la muerte del rey Usías.
Pero Isaías en este momento tiene esta visión del Señor sentado en el trono, mostrando que aunque el rey Usías había muerto, el Señor reina sobre su pueblo. El Señor está sentado sobre un alto y sublime trono. Es interesante que el texto dice que las faldas llenaban el templo, o sea, las vestes del Señor estaba presente, la presencia del Señor estaba entre su pueblo. Entonces Dios estaba presente con su pueblo, el Señor que reina sobre todas las cosas. Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos el impacto de saber que Dios está en el control de todas las cosas. Isaías tuvo esta visión que seguramente llenó el corazón de alegría de Isaías, de tranquilidad y de paz. Porque el Señor gobierna, el Señor está en el control. Y en este momento en que nosotros estamos viviendo, nosotros debemos también tener este entendimiento, esta visión espiritual, de que el Señor gobierna, de que el Señor está en el control, de que Él está cuidando, Él está cumpliendo sus planes y sus propósitos en todas las cosas. Y nosotros debemos descansar, debemos confiar en el Señor. Pero el texto va un poquito más allá, porque dice que este Dios que está reinando, en el versículo 2 el profeta dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor que reina tiene una característica muy marcante que impactó al profeta Isaías y que también debe impactar a nosotros. En la presencia del Señor, estos ángeles grandiosos, poderosos, la palabra serafín significa ser de fuego. Estos seres tan grandiosos y poderosos están en la presencia del Señor de forma muy humilde, porque dice que tiene alas que cubren los rostros, tiene alas que cubren los pies. Ellos no miran al Señor y están constantemente, sin cesar, sin parar. Ellos están clamando, adorando, exaltando y diciendo al Señor, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y aquí nosotros tenemos esta visión que tuvo Isaías de que el Señor reina en santidad. ¿Y qué significa eso, hermanos? De decir que el Señor es santo, santo, santo. Esta expresión, esta exaltación de este atributo de Dios muestra su separación de todos. Muestra el hecho de que Él es altísimo y no hay nada, no hay nadie que está a su lado. El Señor es único, el Señor es sublime, el Señor es perfecto en todas sus características, en todos sus atributos. Entonces Isaías contempla la gloria de Dios, Isaías contempla la adoración al Señor, Isaías contempla la grandeza, el poder, la majestad del Señor. Y hermanos, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que mirar, que contemplar y que reflexionar. Porque este es el gran tema de nuestras vidas y de toda la historia y de todo lo que existe. El hecho de que el Señor es digno de adoración, el hecho de que el Señor es glorioso, el hecho de que el Señor es majestuoso y es digno de recibir toda honra y toda gloria. Eso es muy importante porque el reino de Judá, el reino de Isaías, no
no estaba adorando al Señor como él era digno. Eso nos hace reflexionar hoy también. Nosotros vivimos y conocemos al Señor, pero vivimos en un medio donde el nombre del Señor no es exaltado, no es glorificado, como Él es digno de ser. Y es tremendo ver en el texto algo que yo veo que es muy impactante, que el Señor permite a Isaías estar delante de su gloria y contemplar toda esta grandeza. Y este es el propósito del Señor para todos nosotros. No es solamente que Dios quiere que Él sea exaltado, sino que el Señor comparte con nosotros su gloria. El Señor nos hace estar en su presencia. Y este es el propósito del Señor para todos nosotros. Para esto camina toda la historia. Este es el propósito del Señor para toda su creación y para su pueblo. Y Isaías contempla todo eso. Isaías, un hombre, un simple mortal, está en la presencia del Señor con los serafines, contemplando la majestad del Señor. Porque el Señor permitió, porque el Señor puso a él ahí. Y la única cosa que Isaías puede hacer en este momento es glorificar y adorar y exaltar al Señor. Entonces, hermanos, aquí nos queda esta primera lección que es tremendo, que es lo que nosotros debemos hacer. Entender que el Señor está sentado en el trono y Él reina en santidad. Primero, confiar, descansar, saber que el Señor está gobernando. Y segundo, adorar, exaltar, porque el Señor nos ha puesto en su presencia y el Señor permite que contemplemos su gloria y que adoremos al Señor y que engrandezcamos su nombre, porque Él es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda adoración. Pero en segundo lugar, hermanos, en la visión de Isaías ocurre algo tremendo. La visión espiritual trae el reconocimiento del pecado y también disfrutar de la grandeza de la gracia de Dios. Isaías, delante de la visión que él tiene, él queda impactado con su pecado, reconoce delante de Dios su pecado. En el versículo 5, el profeta dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías percibe que él no es digno de estar en la presencia del Señor, él no es digno de saber estas cosas. Y reconoce su pecado. Yo encuentro muy impactante que Isaías reconoce que sus labios son inmundos. Parece que Isaías quiere decir, yo no puedo hablar como los serafines, santo, 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 porque yo soy pecador. Mis labios son inmundos. Y el pueblo donde yo vivo tiene labios inmundos. Y lo que me impacta es que a veces nuestros pecados van mucho más allá que labios inmundos, ¿cierto, hermanos? Isaías, solo por decir que sus labios eran inmundos, dice, yo voy a morir. Dios me va a matar, me va a condenar rápidamente acá en su presencia. Y yo pienso que Isaías sintió que iba a morir en la presencia del Señor. Tuvo un temor muy fuerte en este momento por causa de los pecados de su labio. Porque él estaba delante de la gloria del Señor y de la santidad del Señor. Entonces él confiesa su pecado. Delante del Señor él abre su boca y dice, yo voy a morir. Yo no soy digno.
Y hermanos, eso es algo que también nosotros debemos eh, tener en cuenta en nuestra vida. Esta lucha que nosotros debemos trabar con nuestros pecados. Isaías mira su pecado y mira también el pecado del pueblo alrededor. Y hermanos, delante de lo que nosotros estamos viviendo en esta pandemia, nosotros no podemos olvidar o no podemos dejar de percibir que Dios trae castigos a los hombres. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que parece Sodoma y Gomorra. Nosotros vivimos en una época en que el pecado ha crecido tremendamente. Y nosotros debemos reconocer delante del Señor nuestro pecado y también mirar a nuestro entorno y pedir misericordia al Señor delante de la sociedad en que nosotros estamos viviendo. Entonces, esta es una lección muy importante que la visión espiritual nos trae. La visión espiritual, la visión que nosotros tenemos del Señor, nos trae el entendimiento que debemos confesar nuestros pecados al Señor. Pero hay algo muy interesante y muy potente en esta parte. Es que en el versículo 6, el profeta dice que en el momento en que él confiesa su pecado, en el momento en que su corazón duele por su pecado, inmediatamente un serafín toma un carbón encendido del altar delante del Señor y vuela hacia Isaías y toca sus labios y dice, he aquí que esto tocó tus labios y fue quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y Isaías tiene en la presencia del Señor, delante de la confesión de su pecado, de su arrepentimiento, delante del reconocimiento de su condenación completa, de su incapacidad delante del Señor, Isaías recibe la gracia, prueba la gracia de Dios, el perdón de Dios. Qué cosa tremenda, hermanos, qué visión maravillosa del Señor, porque este Dios tan santo, grande, poderoso, en donde los seres poderosos que son los serafines se humillan en su presencia. Este Dios tan santo y justo es un Dios de gracia, de amor, que perdona al pecador, que se arrepiente en su presencia. Y él está mostrando a Isaías, yo quiero que usted siga aquí en mi presencia. Yo quiero que usted disfrute de mi gloria, de mi presencia. Yo quiero que usted esté en mi presencia, esté conmigo. Pero Isaías era pecador. Pero el Señor le perdona el pecado. Hermanos, eso es muy impactante para Isaías en los días de Isaías, porque era eso lo que Dios quería también con toda la nación. Si nosotros leímos el comienzo del profeta Isaías, nosotros vamos a ver el Señor diciendo, venid. Y si sus pecados son rojos como el carmesí, yo haré que sean blancos como la lana, como la nieve. Entonces, Dios es un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios que acoge al pecador arrepentido. Y la experiencia de la gracia es lo que más impacta a nosotros. El hecho de que, aunque nosotros pecamos y somos imperfectos, el Señor nos acoge. Cuando nosotros nos humillamos en su presencia, hay un lugar para nosotros. Y eso marca la vida de este hombre, del profeta, y marca la vida de todos nosotros. El hecho de que este Dios que es santo también es un Dios de amor. También provee para nosotros.
perdón, reconciliación y salvación. Entonces, hermanos, la visión espiritual es la visión de reconocer, una visión que trae el reconocimiento de que somos pecadores y nos hace probar y disfrutar de la gracia del Señor. Isaías está maravillado ahora en la presencia del Señor. Él puede estar ahí. Y es también lo que nosotros vivimos y disfrutamos. Y eso llena nuestro corazón. Saber que podemos estar en la presencia del Señor. Vivimos en la presencia del Señor. Y vamos a vivir eternamente en la presencia del Señor. Porque Él es un Dios de amor. Él es un Dios de gracia. Que acoge en su presencia al pecador arrepentido. Yo quiero terminar, hermanos, mostrando la última parte de este texto que también es muy importante. La visión espiritual nos hace dedicar al llamado del Señor, al llamado que el Señor hace. En Isaías capítulo 6, versículo 8, después de toda esta experiencia, dice la palabra, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías, delante de la visión que él tuvo del Señor, en la presencia del Señor, Isaías escucha el llamado del Señor. El Señor clama y dice, ¿a quién enviaré? Entonces, en la presencia del Señor, Isaías escucha esta convocatoria. Y la posición de Isaías es una posición privilegiada. Él está delante del Señor, él escucha la voz del Señor, él entiende todas estas cosas que pasan en la presencia de Dios. Y delante del llamado del Señor, Isaías dispone su vida para ser un representante del Señor, para ser enviado por el Señor. Hermanos, este llamado del Señor que Isaías escuchó sigue vigente. Este llamado del Señor está en el Evangelio, ¿cierto? Que son buenas noticias. El Señor sigue hablando. ¿A quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Porque el Señor llama y el Señor coloca esta responsabilidad a todos aquellos que Él elige y a todos aquellos que Él muestra su gloria. Es muy interesante que delante de la misión que nosotros tenemos de anunciar a nuestro Dios, los ángeles que están en la presencia del Señor quieren hacer cumplir esta obra, pero ellos no pueden hacerlo. Porque es una responsabilidad que nosotros tenemos de compartir lo que nosotros conocemos, lo que disfrutamos en la presencia del Señor. Entonces, Isaías se dispone, porque él está delante de la gloria del Señor, tiene esta visión, tiene este entendimiento. Él fue perdonado por el Señor. Entonces, él puede cumplir la misión. La misión dada por Dios a Isaías es una misión que Isaías debería desarrollar delante del pueblo de Israel. Isaías debería anunciar lo que él había recibido, lo que él había visto. La misión de Isaías no sería fácil, porque Isaías sería rechazado por la nación. Pero es muy interesante, hermanos, que Isaías sabía que su mensaje sería escuchado.
Muchos irían a rechazar, pero su mensaje sería escuchada. Y no sería escuchada eh, por sus contemporáneos. Sus contemporáneos, la mayoría iba a rechazar. Pero en el futuro su mensaje sería la esperanza para este pueblo. Isaías cumplió su ministerio de forma completamente dedicada, porque Isaías sabía de estas cosas. Hermanos, yo quiero decir a ustedes que nosotros también hoy tenemos la misma misión. Y tener visión espiritual, tener este entendimiento, como tuvo el profeta Isaías, nos hace permanecer firmes en la misión de divulgar la gloria de Dios, divulgar el señorío del Señor, divulgar su majestad, su santidad, divulgar también su gracia para con los pecadores, para con aquellos que se arrepienten. La experiencia que vivió Isaías en la presencia del Señor. Y también saber que el Señor nos envía, saber que el Señor nos llama y que el Señor nos autoriza, es lo que nos da la motivación para cumplir esta misión. Y nuestra misión es seguir llevando la palabra del Señor a las personas que están a nuestro entorno, nuestros familiares, las personas de nuestro trabajo, las personas en nuestra ciudad, acá en Chile, pero también en todo el mundo. Nosotros debemos trabajar para que la palabra del Señor sea proclamada. Hermanos, en los días en que estamos viviendo, seguramente hay muchas dificultades más que nosotros estamos enfrentando. Pero lo que nosotros hemos visto, hermanos, es que también estamos en un tiempo de oportunidad. Oportunidad para anunciar la palabra del Señor. Porque la gente que no tiene el Señor tiene esta necesidad. Y delante de todo lo que escuchamos aquí ahora, nosotros debemos con toda confianza anunciar al Señor. Porque Dios está en el control. Porque Dios reina sobre toda esta situación. Porque nuestro Dios es un Dios de gracia y de amor. Y porque Él nos envía para ser representantes de su palabra a las personas que están a nuestro entorno. Queridos hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, que esta palabra pueda ser una realidad en nuestra vida y que nosotros podamos vivir con nuestros ojos espirituales abiertos, contemplando este entendimiento espiritual y practicando la palabra del Señor en nuestras vidas. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén.